En muchas palabras es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que más se está hablando y también de aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera sensible, objetiva y directa, para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara de todo lo que conocemos y aprendemos, mientras logramos descubrirnos y crecer en todos los aspectos, siendo sensibles y empáticos cada día para poder expresar con claridad todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Hola a todos, gracias por acompañarnos una semana más en este increíble podcast llamado En Muchas Palabras. Es un honor para mí tenerlos en un capítulo más, una semana más, donde vamos a justamente compartir un poquito de todo esto que nos ayuda a reflexionar, nos ayuda un poquito a pensar más allá acerca de estos temas que tocamos y que ponemos sobre la mesa. El día de hoy pues justamente no es un capítulo diferente, es un capítulo muy bonito, muy interesante, que estaba esperando tanto, no solo por el tema, sino porque también la invitada que tenemos el día de hoy es increíble. Creo que es una de las personas con las que más he podido aprender acerca de muchísimos temas, una invitada que ya ha estado aquí en Muchas Palabras, pero que justamente en esta temporada vuelve a repetir, vuelve a estar con nosotros para compartir todo esto que tiene para dar. Y sobre todo que es un capítulo muy bonito y justamente ella viene a contarnos una historia muy interesante, muy particular, muy peculiar, pero que sobre todo creo que también nos podemos identificar mucho con todo lo que ella ha vivido, con lo que ha pasado y que justamente pues bueno, es una historia que tiene mucho que sumar y que aportar para todos los que escuchen y vean este video si están en YouTube. Y ahora sí, antes de dar inicio a este capítulo de lleno, vamos a conocer quién es nuestra invitada del día de hoy. Azul Rivera es una joven creadora de contenido y administradora de empresas mexicana de 24 años, creadora, productora y host del podcast Consciente y Consciente, enfocado en salud mental, desarrollo personal y espiritualidad, donde junto con sus invitados tratan diversos temas que te ayudarán a encontrar herramientas y esa señal que muchas veces necesitamos. Al mismo tiempo, es creadora de The Witch Lab, una marca de artesanías mexicana donde podrás encontrar velas artesanales, productos de cuarzo y diversos métodos de limpieza energética. Su sueño más grande es poder seguir difundiendo información que pueda apoyar e inspirar a quienes más lo necesiten. Se define como una mujer constante, fuerte y persistente. Aunque al mismo tiempo su miedo más grande es estancarse o fallarse a sí misma al no poder cumplir sus sueños, luchando con la ansiedad, depresión y muchos obstáculos más que se han presentado en su camino. Pero sin duda alguna es a alguien que admiramos mucho y nos encanta tener aquí. Bienvenida a En Muchas Palabras. Y así es, como ya lo vieron, el día de hoy está de nueva cuenta en Muchas Palabras. Azul Rivera, ¿cómo estás? Hola amigo, pues yo súper feliz de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Ahora sí que venimos de muy lejano, pero 100% vale la causa, porque qué mejor que estar aquí contigo, amigo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos están viendo o escuchando. Así es, creo que pues es algo que me emociona mucho antes de empezar con todo el tema y el capítulo de hoy. Es nuestro primer capítulo presencial que estamos grabando en video, ¿no? Habíamos tenido otros capítulos presenciales, pero pues habían sido únicamente en audio. Y pues obviamente esta ocasión es especial, no solo porque es la primera vez que lo estamos haciendo así, sino por el tema, por la invitada que viene, como ya dijo, desde muy lejos. Entonces es algo que me emociona mucho, es algo que estoy muy contento de poder hacerlo. Y pues nada, el día de hoy, como ya lo vieron en el título, pues vamos a hablar sobre historias de ansiedad, o más bien, Azul nos va a contar sobre su historia con la ansiedad, cómo fue, pero pues antes, ¿qué tal, ¿no? Pues muchas gracias, amigo, muchas gracias por la invitación, la verdad, yo ya tiene un rato que no grabo podcast, o sea, cabe mencionar porque pues para quienes me siguen saben que tenemos la comunidad y todo, pero nos dimos un pequeño break porque para mí es importantísimo cuidar mi salud mental y el equilibrio que tanto les hablo y les he hablado también en el episodio que tuve contigo, pero más que nada justo de eso les quiero platicar hoy. Del equilibrio que he encontrado a partir de que comencé a vivir con ansiedad, que vaya que es una historia bastante larga, así que, bueno, no tan larga, o sea, tampoco te espantes, o sea, si quieres vete por tu tecito, tu cafecito, porque pues sí, vamos a contar, pero ¿por dónde quieres que empiece, amigo?
Pues yo creo que por el inicio, ¿no? Creo que es muy importante esta parte porque esperamos que muchas de las personas que nos están escuchando o que nos están viendo, pues obviamente se logren identificar en cierto punto, porque como siempre lo mencionamos, el proceso y las vivencias de cada persona son diferentes. Pero justamente traemos aquí este tipo de temas a personas que nos han contado historias tan padres y tan interesantes, justamente para aprender que si a lo mejor no padecemos o no tenemos ansiedad, pero que a lo mejor podamos entender a personas que sí están pasando por esas situaciones. Entonces, pues nada, ahora sí que el espacio es tuyo para que nos cuentes, pues, cómo fue, que te diste cuenta, cómo ha sido, pues, todo tu camino con esto. Pues miren, esta historia básicamente inicia cuando yo tenía 17 años. Obviamente la ansiedad es algo que tiene una raíz más atrás, eso ya lo entendí una vez yendo a terapia, pero yo a los 17 fue cuando ya llegué al borde, o sea, cuando yo ya de plano no tenía ni idea de qué era lo que me estaba pasando. Entonces por ahí les voy a empezar a contar. Haga de cuenta usted, quien nos está viendo y escuchando. Yo tenía estos recién 17 años, me acuerdo que acaba de salir de la preparatoria, que me acaba de graduar y que yo estaba en esta idea justamente lo que estábamos hablando de qué voy a estudiar, qué voy a hacer de mi vida, porque yo siempre he tenido esta presión, o sea, es una presión muy social, pero quieran o no, existe para muchos de nosotros. Entonces yo tenía este temor de no saber qué hacer de mi vida ya, o no ser lo suficiente buena en lo que yo quería hacer, y ni siquiera sabía yo qué quería. Porque vaya que venimos de una educación, bueno, al menos voy a hablar por mí, como que muy, tienes que crecer, tienes que estudiar, luego te casas, luego tienes hijos y te me mueres. O sea, eso era lo que yo tenía la idea de lo que iba a ser la vida. Pero a los 17 yo siempre, o sea, yo de toda mi vida era una niña muy movida, como muy creativa, como que siempre buscaba hacer lo contrario, sinceramente. Entonces, a los 17 yo entro en esta edad de que todos querían estudiar, no sé, negocios internacionales, de que administración, de que una ingeniería. Y yo no me hallaba en ninguna de esas carreras. No me hallaba ahí porque a mí siempre me interesó el arte, el entretenimiento, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que estoy haciendo ahorita, vaya. Pero en ese momento yo no tenía ni siquiera apertura a estos temas. Porque vaya que no es tanto tiempo desde que yo tengo 17, actualmente tengo 24, pero siento yo que ya cambió muchísimo la historia. Pero bueno, el caso es de que empiezo a aventurarme en esto y decido iniciar a probar por teatro musical. Yo me adentro, voy a estudiar, pero jamás me imaginé el tipo de ambiente al que yo iba a entrar. Amo el teatro musical, es algo que conecta muchísimo conmigo y mis emociones, pero sí es algo muy peleado. Y más de donde yo soy, que soy de Ciudad de México, entonces la verdad era algo muy pesado. Yo no traía como un historial de que desde chiquita estudió artes, o sea, sí había estudiado yo violín, piano, canto, pero lo iba pausando porque pues, por lo mismo que les digo, no había tanto apoyo al arte. En mi familia son muy artísticos, pero luego no había la posibilidad de pagar las clases, entonces yo me iba a YouTube o siguiendo a mis artistas favoritos, pero no es lo mismo porque es una gran técnica detrás. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta que en lo que me gusta, sentía yo que no era lo suficientemente buena. Y además de eso, abarcando varios, o sea, un trasfondo, pues, que es familiar, que era, pues, no tanto una presión, sino que el ambiente familiar donde yo estaba, la verdad, en ese momento no era el mejor, no era el más comunicativo. Ahorita ya les puedo decir, bueno, recordemos el episodio que grabé con él hace, ¿qué será? Ya tiene unos meses, ¿verdad? Un ratito ya, pero en la segunda temporada. En la segunda temporada donde hablamos sobre una carta a mis padres. Ahí les cuento un poquito del contexto de lo que fue mi relación con mis papás, pero ahorita ya, todo ok, pero en ese tiempo sí fue algo muy distinto. Entonces yo traía todas estas emociones que no había trabajado desde que yo era muy niña y se me estaba juntando con esta presión social que yo tenía de no saber qué hacer de mi vida y vaya que no tenía muchas oportunidades tampoco del lado económico. Entonces, dentro de estas crisis que entran, también fallece mi abuelo paterno, que es el primer golpe que yo tengo de perder a alguien en el plano terrenal, o sea, jamás alguien cercano a mí había fallecido. Y después de eso, pues doy por hecho que tengo que trabajar para tener lo que yo quiero, tener lo que yo deseo. Entonces me pongo a buscar trabajo, fallece mi abuelo, me doy cuenta que a lo mejor no soy lo suficientemente buena y hablo desde mis expectativas, obviamente, porque
eso es algo clave en la ansiedad, ¿no? En las altas expectativas que luego nos ponemos a uno mismo. Entonces yo traía esta onda de como que se junta todo. Y esa mezcla de cosas que estás viviendo en el presente, pero la ansiedad también te habla muchísimo del pasado y del futuro. Entonces empiezas a mezclar todas las cosas que has vivido y empiezas a recordar y empiezas a revivir, pero inconscientemente. O sea, no es de que tú tengas presente de que yo cuando tenía 8 años viví esto, no. Realmente solamente está el recuerdo inconsciente y la emoción que la vas volviendo a revivir en distintas etapas de tu vida con distintas personas, pero al final es la misma emoción la que vives con esa experiencia. Y es ahí cuando me desbordo y empiezo a tener estas sensaciones rarísimas en mi cuerpo. Primero empezó como un escalofrío, sudoración fría, malestar estomacal, migrañas, o sea, todo era físico al inicio. Todo era físico al inicio. Entonces yo pensaba que era algo, simplemente ir al doctor y que me recetaran algo, a lo mejor el estrés que yo estaba viviendo, porque pues empezaba a trabajar, yo tenía 17 años, o sea, como que eran muchas cosas nuevas. Pero de pronto empezó el insomnio, ya no podía dormir, o sea, yo solo podía dormir con la luz del día. Entonces, obviamente no era bueno porque yo tenía que trabajar al otro día o tenía que estudiar los fines de semana, que yo iba a teatro los fines de semana, entonces algo sano no era. Entonces ahí es cuando me empiezo a dar cuenta que hay algo más ahí que yo no estaba percibiendo, pero la situación que yo estaba viviendo es que en casa yo no tenía la confianza de comunicar mis emociones. Les vuelvo a repetir, es más por una creencia que hace que nos limitemos a eso. Ahorita gracias a este tipo de cosas que hacemos, gracias a redes sociales, a las personas que cada vez hablamos más de esto, estamos rompiendo esas creencias que nos limitan. Pero en ese tiempo yo la verdad no juzgo, porque nuestros padres vienen de una educación donde el ser emocional, el mostrarse vulnerables es algo malo. Entonces yo no juzgo en lo absoluto a las personas que tienen esa educación, o sea, al contrario, lo comprendo porque yo lo viví y pues yo no podía comunicar mis emociones. Sí, y sobre todo que comprendes también en cierto punto que es algo difícil para ellos, porque justamente aunque pues sí, nuestros padres o personas más grandes quisieran expresar sus emociones y todo lo que sentían, a lo mejor no lo podían hacer por lo mismo, ¿no? Entonces como que llegas a ese punto como de ser empáticos y que sientes, ¿no? Y que tú dices, afortunadamente yo ahora lo puedo hacer, ¿no? Pero las personas que no lo podían hacer y que antes pues tenían todos estos problemas o cosas mentales que querían expresar o emocionales incluso, y que no pueden hacerlo, entonces creo que va como también de esa parte, ¿no? De empatía. Totalmente esto es empatía, pero te digo, conforme han ido pasando los años, los tiempos, porque ahorita ya estamos en otra sociedad completamente distinta, pero sí, o sea, yo me pongo a pensar y yo digo, ¿cómo le hacían antes? O sea, sin poder decir qué es lo que sentías, o sea, ahora entiendo, vaya, a nuestros padres, a nuestros abuelos, o sea, sí existen personas que en ese momento lo pudieron trabajar, pero existen muchísimas personas que no, y menos en Latinoamérica. Entonces sí es algo durísimo que yo he hecho más consciente, vaya, a partir de que inicié también a hablar de estos temas, porque no es sencillo tampoco hablar de tus emociones. Entonces, pues es algo que yo empecé a trabajar, vaya, pero ya porque yo ya estaba muy al borde, o sea, yo ya estaba en la catarsis de que o sea, yo ya decía, me estoy muriendo. Ya pensaba yo que me estaba muriendo porque las sensaciones físicas eran muy reales. O sea, yo tenía esta palpitación, pero tremenda para las personas que han vivido con ansiedad o ataques de pánico. Híjole, es una experiencia que no se le desea a nadie. Entonces empiezas así con esta sensación de que se te cierra la garganta. Entonces, hace cuenta que yo fui en una de esas, me levanto para meterme a bañar y ya que estoy aquí bañando y todo eso, de pronto veo oscuro. O sea, yo me iba a desmayar. Pero resulta que ahora lo sé, me estaba dando una crisis de ansiedad por el vapor, por el calor, porque estaba yo encerrada en la regadera. O sea, yo ya estaba en un, pues ya en un extremo, vaya, de mucho estrés y ansiedad que yo estaba tratando de controlar. Pero fue lo contrario. Pero fue todo lo contrario, o sea, es que la ansiedad tú no la puedes controlar. Y eso es algo que yo te quiero aconsejar porque existieron personas que me dijeron que contrólalo. Pero mientras más intentas controlarlo, más te perjudicas a ti en cualquier aspecto de tu vida, te deterioras más. Entonces lo que yo te puedo decir es que puedes manejar la ansiedad,
pero desde tu respiración, desde trabajar tu pensamiento, tu voz interna, o sea, todo eso ya es como un proceso, ¿no? No es sencillo, pero por ahí empiezas. Pero controlarlo, por favor, no sigas ese consejo, porque la verdad terminas dañándote muchísimo a ti y a todo lo que has llevado por trabajar, la verdad te complica. Y pues ya, a partir de que yo decido ir al médico, yo llego pues pensando que me van a recetar, no sé, una aspirina, algo para el dolor estomacal, algo que ya conoces. Pero cuando llegué con la doctora me dijo, es que tú traes una crisis de ansiedad. O sea, yo llegué con crisis de ansiedad ahí con la doctora. Y me dijo, yo te voy a dar estos medicamentos, te lo tienes que tomar estos cada cierto tiempo. Y después de eso, pues ya, me avisas cómo estás. Y ya me dijo que regresara dependiendo pues a ver cómo me estaba sintiendo. Pero yo, parte de mi ansiedad es que me genera muchísima inseguridad los medicamentos. O sea, yo no agarro y me tomo cualquier cosa. O sea, la hipocondria entraba al chat cada que yo tenía ansiedad. Entonces ya, pues yo llegué a mi casa porque ese medicamento jamás en mi vida lo había escuchado. Y me metí a Google, a San Google, y vi que eran eran ansiolíticos. Entonces yo dije, caray, ¿qué es eso? Y pues ya me pongo a investigar y veo que realmente eso necesita otro tipo de diagnóstico. Entonces pues ya me pongo a investigar y digo, ¿sabes qué? Pues no me los voy a tomar porque pues realmente, ¿cómo sé realmente que sí tengo esto? Y pues leyendo pues ya te puedes dar cuenta que necesitas llevar un control ahí sí por parte de un profesional de la salud mental. O sea, ahí sí tiene que ser alguien que nos pueda ayudar. Sí, exacto, como, o sea, no solo, y es una recomendación, que en cualquier caso de cualquier medicamento, que se cercioren bien, que sea, pues, algo que va de acuerdo a lo que necesitan, o a lo que necesitamos, y más en estos casos, que es justamente más delicado todo eso, porque son, pues, medicamentos que no es para que se te pase el dolor de cabeza, ¿no? O para que no te duelan los músculos, no, es algo complicado y a lo mejor en cierto punto difícil de medicar si no eres un profesional, como bien lo mencionas, ¿no? Entonces llega este punto en el que muchas veces no sabemos ni lo que estamos tomando o para qué nos va a servir, y justamente es cuando que afortunadamente tú y es un consejo que, bueno, que me quedo ahorita, y espero que también las personas que nos escuchan, como de decir, antes de cualquier cosa, investiga, y ahora sí ya, como pues si es adecuado o no, adelante. Sí, ojo ahí, y eso es un consejo muy grande que yo aprendí, no automedicarnos, sino autodiagnosticarnos, porque internet es un arma de dos filos. Sinceramente hay que tener muchísimo cuidado con eso, y se los digo yo porque también a veces sé que sale bastante caro. Hay personas que dicen, ir al doctor, es que la consulta y los medicamentos, pero de verdad luego sale más caro el hecho de que estés comprando algo que no te funcione o que a la larga te haga más daño. Entonces hay que ver justamente las dos caras de la moneda y ver que hay una cosa que evidentemente nos va a ayudar muchísimo más en el proceso, porque la verdad no es algo con lo que puedes jugar, no son dulces, y menos los psicofármacos. Los psicofármacos sí son un uso muy delicado, ya luego podemos platicar a más detalle de eso, pero pues el caso es de que a mí me mandan eso. Y yo le digo a mi mamá, o sea, yo hasta eso sí me acerqué a mi mamá y le dije, oye mamá, es que leí en internet, porque pues ella me iba a decir, ¿por qué no te las tomas? Y yo le dije, vi en internet que es esto y esto y esto. Y resulta que yo tengo una tía, de parte de mi papá, que yo no sabía, pero tiene ansiedad. Entonces, justamente haz de cuenta, llegando a su casa, o sea, bueno, a mi casa, después de ahí nos íbamos a ir a casa de la familia de mi papá, donde iban a estar mis tías y todo, y pues llegamos y mi mamá les comentó, ay no, pues que a Azul le mandaron estos medicamentos, ella se sentía así y así. Pues para no hacerles el cuento largo, mi tía agarró la medicina y dice, no, esto no te lo tomes así, o sea, yo voy aquí con este psiquiatra, o sea, él es el que me lo manda y es súper estricto y que no sé qué, y ya me dice, no se te ocurra, es más, dámelo. No, pero sí me dijo, no se te ocurra tomártelos y esto requiere otro tipo de receta. Entonces, por favor, no de que si alguien llega y tú les platicas cómo te sientes y te ofrece un ansiolítico o un antidepresivo, exacto, no lo aceptemos, ¿ok? Porque no sabemos si va a causar la misma reacción que genera en la otra persona que sí está diagnosticada. Ya, pues ya después de eso, mi mamá me dijo, no, pues vamos a buscar a un psicólogo primero, ¿no? Mi mamá es pedagoga, entonces pues en el medio donde anda, pues hay muchísimas psicólogas que conoce, y decidimos ir con una que estaba muy cerca de mi casa.
Y pues ella me ve, platicamos, ¿qué será? Unas 2 sesiones y me da mi diagnóstico, ansiedad generalizada. Y yo dije, ¿qué es eso? Y fíjense que todo cambia a partir de un diagnóstico, y más por el estigma que existe alrededor de la salud mental. Porque tú dices, o sea, esto quiere decir, uno, que estoy loco o que estoy enfermo. Porque en mi tiempo yo no recuerdo absolutamente nadie que hablara de ansiedad. O sea, cuando yo tenía esa edad, que tenía 17, absolutamente nadie hablaba de esos temas. O sea, no. ¿Cuándo oías tú? O sea, ¿sí sabías del psicólogo en la escuela? O sea, a mí sí me llegó a pasar que en la secundaria había una psicóloga, pero jamás yo veía que alguien fuera. Sí, no. Y sobre todo que siempre era como, es que va al psicólogo porque pues tiene problemas o está malito. Entonces, justamente todos esos estigmas que afortunadamente con el tiempo se han ido erradicando, y decir, ¿sabes qué? Pues el que yo tenga ansiedad o el que yo tenga algún trastorno no significa que justamente sea una enfermedad, que esté enfermo por eso. Simplemente lo tengo y justamente sí es obviamente a veces complicado vivir con eso, pero justamente tienes que aprender a eso, a vivir con lo que te está sucediendo, porque no lo puedes quitar. No es como una gripa, no es cualquier enfermedad o algún dolor que puedas a lo mejor quitar con el tiempo, y, o sea, no, es algo que ya está y simplemente hay que controlarlo, aprender a vivir con eso y pues seguir la vida, porque no queda otra cosa más que seguir, ¿no? Sí, la verdad es bastante complejo porque, o sea, en casos como personas, o sea, en mi caso, yo tenía una edad donde me acerqué y supe pedir la ayuda. O sea, esa es otra cosa, que hay personas que no saben que necesitan ayuda y tampoco la quieren. Entonces hay muchas personas que se pueden acercar a lo mejor a alguna adicción, al alcoholismo, o que se pueden generar algún tipo de trastorno más, además de la ansiedad, porque justo por esta sensación de que no lo puedes controlar, de que no puedes o no sabes qué tienes, ¿no? Porque hay personas pues que lamentablemente no tenemos las herramientas para saber qué es, ¿no? Digo, ahorita les vuelvo a repetir, aquí no es para que se me diagnostiquen, aquí es para que nos informemos cada vez más y acerquémonos a personas que nos puedan guiar. O sea, hay muchísima atención gratuita en internet, en redes sociales, si eres de México, en el Seguro Social. O sea, hay muchos medios donde tú puedes encontrar apoyo. Hoy por hoy también te puedes acercar a nosotros si lo necesitas y podemos acercarte a alguien que te pueda dar la atención necesaria, pero hay que informarnos y no guiarnos nada más por lo que vemos en redes, porque esa es otra situación que estamos viviendo hoy en día. Sí, exacto, como esa parte de que, ok, o sea, está súper bien hablar de la salud mental y todo eso, pero también justamente está esta otra parte donde ya mucha gente te dice, mira, yo te puedo ayudar, y sin ser justamente alguien profesional, sino que únicamente por tomarme un curso o por leer en internet o etcétera, etcétera, se creen con la capacidad de hacerlo, y justamente volvemos a lo mismo. Puede que sea algo que en lugar que nos beneficie, nos perjudique, ¿no? Entonces es justamente como checar todo, con quién vamos, y justamente lo que mencionaba Azul, el ir con personas que sepamos y que podamos investigar a lo mejor, o que sea alguna clínica o algún lugar justamente especializado en eso, y no solo ir con el coach de Instagram, ¿no? Justo, no, y ahorita es un temazo en internet. Hay que fijarnos siempre en la cédula y en la especialización, ¿no? Porque el psicólogo en sí, o sea, de que tú estudias psicología y ya te graduaste y ya puedes ejercer, no. O sea, no funciona así, necesitas estudiar alguna especialidad, ya sea en las ramas, o sea, existen muchas ramas en la psicología. Esto yo lo sé porque yo he estado en muchos tipos de terapias psicológicas y me han dado distintos apoyos, y he tomado, por ejemplo, ahorita estoy tomando terapia basada en el psicoanálisis, pero también he estado en la cognitiva conductual, en la humanista, y cada una son muy distintas. Entonces también es importante, número uno, encontrar al especialista que se adecue a tus necesidades, porque también es súper válido que llegues con un psicólogo o un psiquiatra que diga, ¿sabes qué? No me siento cómoda, no me siento a gusto, siento yo que no voy a ningún lado. Es súper válido encontrar otra opción. O sea, tampoco cierres tus oportunidades porque no tuviste una buena experiencia de primera vez, porque me ha pasado personas que llegan y me dicen, es que, ¿sabes qué? No tengo soluciones. Y le digo, pues es que no es cereal con leche. Digo, es que es un proceso que para muchos puede durar 1 año, pero para otros puede durar 5 o meses. O sea, no se sabe realmente
qué es lo que tú necesitas. Entonces, por eso es importantísimo acercarte a alguien que se adecue a ti. Sí, y justamente también como lo que mencionabas, ¿no? O sea, hay tantas ramas y hay tantas cosas así como con los psicólogos, como con los doctores, como ingenieros, o sea, entonces investigar justamente, no solo quedarnos con el decir, es que tengo que ir al psicólogo, sí, pero ¿qué es lo que necesitas realmente, no? Porque justamente por eso hay psicólogos de muchísimos tipos. Entonces es como ir dando, pues como esta investigación, indagar y decir, ok. Y si a lo mejor obviamente a lo mejor no vas a decidir, este es mi tipo de psicólogo, no. Puedes ir con alguien especializado, preguntar y decir, tengo esto, tengo ansiedad. Ok. Totalmente. ¿Quién me puede ayudar o qué tipo de persona es la que me puede brindar el apoyo? Completamente, y ahorita también que hablabas del coaching y todo eso, ustedes me conocen que yo hablo de temas espirituales, yo hablo de temas de todo tipo, o sea, cualquier herramienta que te pueda influir en tu desarrollo personal, que sea válido para ti, o sea, porque yo no puedo juzgarte si a ti te funcionó X cosas. O sea, es padrísimo que busques herramientas de ese tipo, pero pues por favor primero vayamos con un profesional de la salud mental que te dé un diagnóstico, porque, bueno, vuelvo a hablar de los temas espirituales, está perfectamente bien. A mí me gusta muchísimo encontrar herramientas que me ayuden en mi proceso, pero siempre me he basado también en temas terrenales, que en este caso es cuidar la salud mental, porque pues quieras o no, también tenemos esta necesidad, ¿no? Primordialmente. Y ya de ahí encontrar más herramientas que te puedan influir. O sea, hay muchísimas cosas allá afuera, pero no invalidar, ¿no? Esta labor tan importante que es el cuidado de la salud mental y que conlleva tantas cosas de por medio. Así es, creo que ese es un consejo súper valioso y pues que hay que seguirlo y hay que pues justamente investigar y saber a dónde vamos. Entonces, ahora síguenos contando un poquito más, pasa lo del medicamento, ¿vas con algún especialista o cómo es cuando te das cuenta que necesitas algo más o algo diferente? Pues justo cuando me dan este diagnóstico, como a las 4 sesiones justamente con esta primer terapeuta, que ella estaba especializada en casos de ansiedad y justamente en adolescentes, entonces era ella la adecuada para mi caso. Pero a la 4ª sesión resulta que ella le diagnostican cáncer de mama. Entonces, evidentemente ella ya no podía tratar pacientes porque ella tiene que ser su prioridad en ese momento, ya que es un proceso bastante difícil hasta para su salud mental. Entonces, me recomienda a otra psicóloga que también está especializada en ansiedad para adolescentes e inclusive de familia, o sea, que era la humanista, o sea, su rama era la humanista. Uh-huh. Entonces me acerco a ella y empiezo esta sesión que esa rama es muy así como de justo muy como cálida. Uh-huh. O sea, en esa terapia te hacen sentir como estás aquí segura, podemos platicar de lo que tú quieras. O sea, así lo sentí yo desde esa perspectiva. Pero cuando me empecé a dar cuenta que yo necesitaba algo más, fue ahí, porque estábamos trabajando mucho desde mi presente para trabajar en mi futuro. O sea, pero yo seguía teniendo mucha ansiedad. O sea, yo me acuerdo que yo llegaba con ella a sesiones y yo con ella fui un buen rato, no me acuerdo qué tanto, pero con ella fui buen tiempo. Y yo llegaba con ella con ansiedad y yo decía, es que algo me falta, algo necesito. Y pues yo estaba pasando un momento bastante turbio porque, como les comenté, pues tengo un historial de vida algo complicado. Yo trabajando desde muy chavita y todo eso, a los 19, o sea, yo ya llevaba un rato con ansiedad y que no sabía qué onda. A los 19 decido independizarme por cuestiones familiares, o sea, por una presión que yo tenía y yo digo, ¿sabes qué? Pues mejor sola. Entonces decido independizarme y con mi trabajo ya tenía mayor estabilidad porque justamente me cambiaron de puesto a algo más estable. Entonces yo dije, bueno, vamos a independizarnos, a ver cómo sale el asunto. Pero me generaba aún más ansiedad, o sea, eran tantas cosas las que estaban pasando en mi presente, sí, por trabajar, porque todo eso lo llevé en terapia. Yo le platicaba a mi psicóloga, es que me acabo de salir de mi casa, tengo miedo, no sé qué va a pasar de mí, me va a alcanzar para todo, o sea, yo quería seguir estudiando, y dije, tendré que dejar mi carrera, pero yo, o sea, sí sabía yo que había muchas cosas en mi actualidad, porque además de eso, en ese mismo año, yo enfermé de mucha gravedad, o sea, me tuvieron que internar, me tuvieron que operar. Yo tenía un tumor muy grande de 8 centímetros en mi ovario derecho, entonces era algo muy delicado porque ya estaba, miren, para reventar, o sea, fue una operación de urgencia y justo fue una semana
antes del temblor. O sea, todo ese año fue un caos para muchos de nosotros y en este caso para mí fue así. Yo me estaba yendo de mi casa, bla, 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 bla. Y todo eso lo hablé en terapia, porque aparte la terapia que yo tomaba era muy accesible para ese momento. O sea, todo estaba, digamos, entre comillas, manejable. Uh-huh. Pero yo sentía que había algo más, o sea, en mi interior yo decía, es que ¿qué me está pasando? O sea, no es normal, porque yo me recordaba siendo una niña muy risueña, hasta yo me veía al espejo y yo no me reconocía, ¿sabes? Yo decía, es que esta no es la vida que yo recuerdo, como que esto es demasiada realidad para mí, uh-huh. Porque tuve que crecer muy rápido, o sea, acorde a las cosas que yo tenía, pues tuve que dar un gran paso, sin quererlo así, realmente. Entonces ya cuando empiezo a cuestionarme un poquito más, es que decido, pues, seguir buscando por otros lados. Pero por las situaciones de la vida, como les dije, yo me había independizado, empecé con una mudanza, luego me pidieron ese primer departamento donde yo estaba, y yo me presionaba mucho. O sea, yo me acuerdo que yo tenía estrés, o sea, como que la ansiedad y el estrés era algo que estaba muy constante en mí, porque las expectativas que yo tenía siempre eran muy altas, pero hacia mí, hacia mí. Entonces yo me presionaba, yo todo el tiempo en el trabajo, si no lo hacía exactamente como yo lo quería hacer, me generaba mucho estrés, y yo tenía 19, 20 años y ya tenía colitis, ya tenía intestino irritable, ya tenía diagnóstico de estrés, o sea, no era una vida realmente para una chavita de mi edad, ¿no? Uh-huh. Entonces yo dije, es que, o sea, sí, la terapia me ayuda en este aspecto presente, pero no sé de dónde vienen estas presiones. O sea, no sé de dónde vienen estas presiones que me generan tanta ansiedad y tanto miedo, porque la ansiedad me venía cuando yo justo tenía estas presiones, pero siempre sentía que me iba a morir, y a mí me daba miedo morir. Entonces yo decía, ¿por qué tengo este miedo? Irracional realmente, porque yo decía, ¿de dónde viene? O sea, yo no tengo por qué morirme. Entonces es ahí cuando llega el 2020. Nuestro querido 2020, y yo decido ya buscar otro tipo de apoyo, que ya llegué a la terapia del psicoanálisis. Con esta doctora, pues la verdad, igual fue una recomendación de mi mamá. Yo decidí ir con ella, y hagan de cuenta que será. En la segunda sesión pudimos encontrar la raíz de dónde venía todo. Y pues resultó que entre todas las cosas que yo he vivido, obviamente, pues crecer con una persona que tiene alcoholismo, vivir con creencias muy, tanto limitantes como muy cerradas, ¿sabes? Uh-huh. O sea, muy cerradas para unos niños. Y les vuelvo a repetir, no somos quien para juzgar la manera de educar de nadie, pero todo influye, y más desde que eres un niño. Exacto. Entonces, inconscientemente me influyeron muchas cosas, y pues además de eso yo sufrí un abuso cuando era muy niña. Y un abuso, según lo entendí en terapia, cuando no se trabaja, abre puerta a otros tipos de abusos. Desde abusos de confianza, abusos físicos, abusos sexuales, abusos de todo tipo. Uh-huh. E inconscientemente yo lo estaba viendo así como algo que yo tenía que aceptar. Porque yo realmente las presiones que eran generadas era porque yo tenía que resolver las cosas. Yo tenía que pelearlo, yo tenía que hacerlo. Yo tenía que salvarme a mí misma, o sea, porque esa era otra, o sea, yo era mi propia guardiana, yo era mi propio escudo, y yo decía que nadie más podía ayudarme si no era yo. Uh-huh. Y fíjense que no estaba del todo equivocada, pero había presiones que yo me adjudicaba inconscientemente que me fueron generando ansiedad. Uh-huh. Y obviamente pues tuve relaciones súper tóxicas con chavos que me hicieron mucho daño psicológicamente. Tuve amistades muy, muy dañinas para mí, que abusaron mucho de mí en muchos aspectos, desde su familia como ellos. Y yo lo acepté. O sea, yo lo acepté como si yo fuera ese basurero emocional para muchas personas, y puedo asegurarme que muchas de las personas que nos escuchen o nos ven el día de hoy se van a sentir identificados, porque lamentablemente hasta nos educan con esa idea de que tenemos que aceptar y que tenemos que decir que sí a todo. Y pues básicamente gracias a esta terapia de psicoanálisis fue que pues me cayó el balde de agua fría, porque lo que hacen en esa terapia es como cuestionarte, o sea, para que tú te cuestiones a ti misma y vayas como deshojando y ver, o sea, ok, esto y esto, o sea, como que qué experiencia del presente me lleva como con una experiencia del pasado. Entonces como que ahí fui yo armando. Sí, que vas levantando, ¿no? O sea,
y como que no terminas nunca de levantar porque, o sea, aunque tú dices, ay, bueno, ya vamos, siempre hay algo, una piedrita que levantas y hay todo. O sea, hay mucho que hay que trabajar y que hay que ver todavía, ¿no? No, totalmente. Yo entiendo que eso genera mucha incomodidad porque no lo quieres aceptar. O sea, yo cuando inicié todo este proceso de saber que tengo ansiedad, o sea, ya que era un hecho, yo no quería aceptarlo, ¿sabes? Pero el aceptar la ansiedad también es aceptarte a ti, con todo y tu sombra. Entonces yo decidí en un punto, después de tantas cosas que yo había vivido, que yo dije, ya estuvo bueno, pues abrazar esa sombra, ¿no? Abrazar a esa niña pequeña que a lo mejor en ese tiempo tenía miedo de decir qué le había pasado porque no sabía cómo hacerlo. Y esta también es una invitación pues a los padres o a los que quieran ser padres en algún punto. El tener hijos es una gran responsabilidad. La verdad es un gran tema que también en algún momento estaría padre que trates porque, híjoles, es algo bien delicado y más en estos tiempos que lamentablemente existen personas que justamente no tienen el apoyo, no tienen a quien acercarse y pues pueden generar algún tipo de abuso a alguien más, ¿no? Entonces, pues evidentemente yo hago consciente todas estas cosas que yo viví y eso fue en febrero del 2020. Marzo, pandemia. Decae toda la economía, nos hacen, no me despidieron ni nada, pero nos hicieron ciertos recortes porque obviamente estaban temerosos de saber si iban a sobrevivir a esta pandemia o no. Entonces nos bajaron los sueldos. Mi novio es freelancer, entonces pues también él trabaja con publicidad y entretenimiento, entonces le pausaron pagos. Y nosotros vivimos en un departamento que rentamos. Y además de eso, súmale las rentas, súmale que sí decidí seguir estudiando, digo ya un costo más económico, pero yo decía, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, tenemos que comer, tenemos que hacer esto, y si me enfermo, o sea, ahora era la ansiedad de que, ¿y si me enfermo? Sí, siempre hay como eso que a lo mejor tú ya decías, ok, ya voy bien, ya me estoy tratando, ya estoy en mis terapias, ya estoy descubriéndome, ya estoy sanando. Y llega esto así como balde de agua fría, me imagino, ¿no? Así como de decir... O sea, y justo venía del balde de agua fría de desbloquear un abuso. O sea, vienes, o sea, como asimilando, porque también vives un duelo. O sea, porque justo llegan estos pensamientos, ¿y dónde estaban mis papás? ¿Y por qué no pude decirlo? ¿Y por qué no hice esto? ¿Y por qué no pasó lo otro? Entonces yo estaba sanando esa parte de no irme por ese lado, ¿sabes? Porque muchos optamos por buscar culpables, cuando vaya que existen responsables, pero lo que yo entendí hoy es que la única responsable en este momento soy yo. Si yo quiero estar bien, ni por más que culpe a medio mundo, nadie me va a resolver la vida como yo lo puedo hacer. Pero en ese momento yo no lo veía así, porque yo tenía mucho miedo. O sea, yo dije, es que, no, o sea, la ansiedad es lo que te hace justo lo que les decía, pasado, presente y futuro. Entonces yo dije, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar? ¿Y si me quedo sin trabajo? Entonces yo puedo sentir que muchas personas también se identifican con eso porque la pandemia fue durísima, más para la gente también que emprende. O sea, yo hasta eso tenía ese privilegio, ¿no? De tener un trabajo que ya era fijo, que tenía una mensualidad, vaya, una quincena. Pero al final te entran esos miedos. Dentro de tu realidad que vives, pues cada uno tiene distintos miedos. Y empiezo a vivir como esta catarsis. O sea, para mí fue un tirarme, o sea, como caer al vacío sin saber hacia dónde iba. No sabía yo. O sea, fue, creo, el momento de ansiedad más fuerte que he tenido en toda mi vida. Y te puedo decir que he tenido años pesadísimos donde no había día que yo no tuviera ansiedad. Pero en este año del 2020 lo sentí muy real porque era completa nuestra responsabilidad. De mi pareja y mía. O sea, ya no estaba mamá y papá, ya no estaba alguien que te dijera, no pasa nada, todo bien. No, al contrario, o sea, tú tienes que hacerte cargo, obviamente. Desde que te independizas, pues ahora sí que ahí están tus cosas, ¿no? Entonces yo traía pues muchas cosas y luego acababa de ser consciente traumas del pasado y pues mi terapeuta pues no me quería dejar, ¿no? O sea, de que no importa que ahorita no me pagues, o sea, lo importante es tu salud mental, pero yo le decía, no, es que sí estoy bien, porque a mí me daba vergüenza, o sea, yo decía, ¿cómo voy a estar así sin pagarle? Pero pues ahí también yo no hice conciencia que iba a ser un gran error el dejar de tomar terapia, porque hagan de cuenta que yo decidí dejar de tomar la terapia por el dinero, porque la verdad sí, ya era un poquito más elevado el costo de esta terapia que yo estaba tomando. Y
más o menos por junio empieza lo feísimo. O sea, yo me despertaba en las noches con ataques de pánico. O sea, de que en la noche estás acostado y de pronto te levantas de golpe con una taquicardia y sudando. Y pues realmente sientes que te está dando un infarto. Uh-huh. Después de eso empezaban dolores muy fuertes estomacales. O sea, el intestino irritable es algo que específicamente da muchísimo a personas con ansiedad. Es algo que va conectado con la mente. Bien dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro, porque literalmente todas las emociones se nos van ahí. Entonces yo traía todo eso junto y todas las mañanas no había día que yo me sintiera bien. Entonces aquí empieza un cuadro de depresión. Y a inicios de año yo ya estaba luchando con un trastorno de conducta alimentaria. Entonces yo en el 2019 de estar pesando unos 55 kilos, yo en junio, julio del 2020 ya estaba en 41. O sea, de verdad, fue muy doloroso. Sí. Y más que nada porque tú en sí no lo notas. Uh-huh. Pero yo lo veía en mi mamá. O sea, en mi mamá y en mi novio. Yo me acuerdo que ellos me veían y me decían así que es que, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué hacemos? Pero yo ni sabía qué hacer, ¿sabes? Yo solamente sentía que ya no quería sentir lo que estaba dentro de mí, porque pues sentía muchas cosas, ¿sabes? Sentía mucha desesperación, decepción, ahogo, vacío. Entonces con este cuadro de depresión que me dio, yo estaba teniendo otro tipo de ideas. O sea, yo ya decía, ¿sabes qué? Ya, adiós. O sea, porque yo desde que soy muy chavita también tuve ideas de terminar con todo y ya. Pero solo se quedaban en ideas. Y en el 2020 sí iba más allá de una idea, ¿sabes? O sea, yo ya estaba planeando porque ya me sentía una carga. O sea, porque yo empezaba a cuestionarme y decía, es que me estoy le estoy complicando la vida a muchas personas. Inclusive yo pensaba que le complicaba la vida a mi terapeuta, o sea, imagínate. Uh-huh. Entonces yo ya me veía al espejo y yo decía, ¿qué me está pasando? Y las personas me decían, ay, oye, qué padre que bajaste de peso. Oye, te ves muy bien. Y tú no. Y yo por dentro, pues, por eso es muy importante tampoco hablar sobre el cuerpo, ¿no? O el físico de las demás personas, porque nunca sabes qué hay detrás de una subida o una bajada de peso. Uh-huh. Y aunque haya una razón o no, no somos quien para cuestionárselo a nadie. Y yo viví mucho eso. Una, viví la de, ay, oye, qué bien te ves. Y dos, viví la de, ay, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Te ves enferma? Y pues es esa sensación de que no vas a dar explicaciones de lo que estás viviendo y solamente tienes que o decir gracias o decir... Lo voy a checar, ¿no? Así como... Pero justamente abarcando eso que mencionas, creo que es, híjole, muy delicado, ¿no? Porque justamente había a lo mejor quien te decía, ay, te ves muy bien porque adelgazaste, pero tú en el fondo te sentías y sabías que no era por algo bueno. O por algo que estuvieras disfrutando o que estuviera en tus planes de, ay, voy a bajar de peso porque a lo mejor no. Y había estos otros comentarios donde te decían, ¿qué te pasó, no? Y eso, si ya te sentías mal, bueno, te hacía sentir 1000 veces peor, ¿no? No, decías, no, pues gracias. O sea, yo sí, y como yo estaba de que a veces, a pesar de que era pandemia, pues a veces yo tenía que ir a la oficina, porque está muy cerca de donde yo vivo. Entonces tenía que ir a la oficina y pues las personas que me llegaban a encontrar así que, ay, ¿qué te pasó, no? O sea, y yo así de que, pues, ¿qué dices? O sea, ¿realmente qué dices? Porque ahí en ese momento yo no me sentía lista para hablar de absolutamente nada de lo que yo estaba viviendo. A mí me daba vergüenza. O sea, a mí me daba vergüenza que de pronto en la oficina me diera una crisis de ansiedad. Yo me iba corriendo al baño, o sea, imagínense. Y yo sé que muchas personas con ansiedad lo han sentido, que de pronto estás pasando un buen momento y te llega la ansiedad. Y tú te enojas y tú dices, es que ¿por qué? Y es que esa es la señal del cuerpo que te está diciendo, no me olvides. Porque mi cuerpo reaccionaba de esa manera porque yo ya había desconectado la mente de mi cuerpo. O sea, mi mente era una. Mi mente estaba piensa y mi cuerpo estaba como por ahí nada más existiendo. Y ya llegó el punto donde mi cuerpo dijo, oye, es que te estás pasando de lanza, ¿dónde quedo yo? O sea, no le des solo prioridad a la mente, también está tu corazón, tu cuerpo, tu alma, o sea, no nos dejes de lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este proceso de junio, julio en la pandemia, yo tengo la crisis más fuerte de ansiedad que me dio. O sea, de verdad ahí sí está, o sea, si antes ya había sentido que me moría, esa vez yo dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? O sea, yo siento yo que es lo más cercano que alguien siente cuando le está dando un paro cardíaco o que se está muriendo, no sé.
pero se sentía muy feo. Pero pues yo estaba en el departamento con mi novio, entonces me llevó con mi mamá, porque pues mamá siempre es como ese lugar seguro para mí. O sea, yo siempre que digo necesito algo, voy con mi mamá. Entonces, no vivimos tan lejos, así que me fue a llevar con mi mamá. Y y yo me acuerdo, de hecho, mi psicóloga me había recomendado grabar una de mis crisis, pues para que cuando me fuera a dar otra crisis, yo viera que sí lo pude hacer, o sea, que sí pude salir de esa crisis, pues. Entonces mi mamá lo hizo, o sea, mi mamá puso a grabar mi celular y tengo el video. O sea, inclusive hay veces donde lo veo y yo digo, wow, o sea, pudiste hacerlo, o sea, fue impresionante de verdad el dolor que yo sentía, el miedo que yo tenía, la incertidumbre de si me voy a morir o no poder comer porque sentía yo que si comía me iba a asfixiar, o sea, ya era una cosa que yo solita me estaba autodestruyendo. Entonces, después de esa crisis fuerte que me duró, digamos, ¿qué será? Como unos 3 días, empecé a recibir como, yo las llamo como mis señales. O sea, yo estaba en Instagram y me empezaron a llegar como recomendaciones de que haz tu carta astral y que haz esto. O sea, más como un autoconocimiento por otro lado que yo no conocía. Porque yo ya me había acercado a psicólogos, psiquiatras, a todo tipo de salud mental. Pero estaba muy desconectada con mi lado espiritual, ¿no? Entonces ya es que yo me acerco primero con la astrología. Me encanta, ¿no? Porque es una herramienta de autoconocimiento pues muy nueva, ¿no? Para lo que a ti te presentan en otros lados y yo desconocía completamente. Entonces ya me acerco y de ahí empiezo a conocer la numerología y de ahí conozco el Reiki y de ahí conozco otro y me empieza a llenar. O sea, empiezo a sentir padrísimo y eso mezclado con mi terapia y con mi familia y con mi novio y con mis amigos y conmigo y con esas ganas de querer salir adelante, me doy cuenta que eso en conjunto me empieza a crear una necesidad. Y literalmente esa necesidad era hablar de mi proceso. Entonces, llegaban amigos, ¿no? Con problemas. Yo soy esa amiga. Y me empezaban a contar y así. Y yo les contaba un poquito de mi proceso y así. Me decían así que, oye, es que me siento muy comprendida. O sea, muchas gracias porque necesitaba escucharlo. Y yo soy fan del podcast. Entonces, un día de esos, me llega a la mente, oye, ¿por qué no haces un podcast? Pero yo todavía con ansiedad, o sea, yo dije... O sea, imagínate la presión social que ya tengo más redes sociales, porque de por sí yo no era muy fan de redes, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que tenía un perfil muy bajito, nadie sabía de mí, nadie sabía que yo vivía con mi novio, nadie sabía más que los cercanos, pero en sí la gente no sabía, porque yo estaba muy chavita, ya sabes, las creencias, ¿no? Entonces, yo digo, ¿será que esto es para mí? ¿Será que es mi señal? Pero empiezo a mover, ¿no? Digo, bueno, ok, voy a hacer esto, pero si me funciona, jalo, si no, ahí muere. Y conforme iba haciendo cosas para esta nueva idea que me vino a mi mente, menos ansiedad sentía. ¿Por qué? Porque entendí que el hablar de mis situaciones o de mi proceso no solo me estaba haciendo que yo ayudara a las personas, sino que también me estaba ayudando a mí. Y es ahí donde empieza esta aventura. O sea, es como que todo va ligado, todo va muy de la mano. Mi historia de ansiedad va muy ligado con mi proyecto y con lo que estoy haciendo hoy en día. Y pues orgullosamente les puedo decir que llevo más de 1 año sin crisis de ansiedad. La ansiedad no es que desaparezca como arte de magia. La ansiedad siempre está presente en el ser humano porque es parte natural. Lo que no es normal es que diario tengas ansiedad. Porque la persona que tiene ya ansiedad generalizada literalmente... solo está esperando la crisis, ¿no? Pero eso claramente ya necesita un procedimiento. Pero pues ya si he sentido ansiedad o algo, ya es algo que ya puedo manejar. Gracias a todas las herramientas que llegaron a mí. Muchas han sido gratuitas porque las he encontrado gracias a esas divinas personas que crean contenido digital, que solamente se sientan enfrente de una cámara y te cuentan su experiencia. O sea, vaya que eso es luz en la vida de muchos. Así es, y bueno, creo que ya ahorita que nos contabas esta parte de lo más reciente, creo que es importante que, como mencionábamos, no a todos les va a funcionar para calmar su ansiedad hacer un podcast o ver cosas de astrología, no, pero justamente ahí podemos tomarlo como un ejemplo de ver y probar cosas
no con el fin de a fuerzas buscar y lograr que se nos calme la ansiedad o no sé, ¿saben? Pero sí probar muchas cosas, porque no sabemos a lo mejor que en alguna de esas cosas que intentemos puede ser algo que nos beneficie mucho. Y que como tú lo encontraste, como por arte de magia, las cosas llegan, ¿no? A veces sin buscarlo, a veces buscándolo también porque es válido, pero creo que cuando llegan sin que las busques y cuando se te presentan, tiene un impacto más padre, porque justamente estás, pues, sin la expectativa de nada, estás como, nomás ando viendo, pero, fluyendo exactamente, entonces es como, llega y te das cuenta que puedes encontrar en muchas cosas de la vida algo que te ayuda a trabajar con esto y es como, igual, como de las cosas más bonitas que me quedo, porque justamente, como mencionabas, no solo que ayudabas con tu voz, o que ayudas, porque actualmente pues lo sigues haciendo con los capítulos que ya están, con lo que viene, y sobre todo que te sanas, ¿no? A ti mismo, y justamente a mí me pasa igual con el podcast, es como, es mi terapia, que ayuda a otras personas, pero es más para mí, es mi terapia para yo sanar, para yo platicar acerca de eso que muchas veces he callado, de eso que muchas veces me ha generado estrés, o me ha generado ansiedad, o me ha tenido como sofocado en la vida en general, ¿no? Entonces, justamente es buscar todos algo con lo que nos podamos identificar y que nos haga, de cierta manera, canalizar todo eso que sentimos, algo súper positivo o algo que nos haga sentir muy bien. Justamente, tal cual es algo que yo te puedo decir así, no en muchas palabras, en pocas palabras. Es ve a buscar la raíz. O sea, el proceso fue así, busca la raíz, identifícala, súfrela, llórala, grítala, pero haz algo. O sea, hay tantas cosas allá afuera que créeme que la que menos te va a ayudar es decir, no hay nada para mí. Siempre hay algo que está ahí. Y el chiste, como dices, es, ya sea buscándolo o no, detectar eso que nos puede hacer sentir bien. Porque créeme que han llegado personas a mí que me dicen, no, es que yo ya soy caso perdido, es que nadie me puede ayudar, es que yo soy así. Y pues ahí evidentemente pues está la situación, ¿no? De que ya te encierras en el yo soy así, en el ya no hay nada más para mí. Y pues eso va a fluir a tu vida, ¿no? Entonces es una cuestión que tú tienes que comenzar a detectar, obviamente lo que esté a tu alcance, o sea, tampoco es de que, híjole, tengo que pagar la terapia carísima, tengo que hacer esto y mover el cielo, mar y tierra. Lo que hacemos, tanto tú como yo, es brindarles las opciones y siempre trato de brindarles de distintos tipos de costes hasta gratuito. Pero lo que quiero que te des cuenta es que hay opciones para ti. Y que así como yo, así como tú, así como muchas personas, tú también puedes hacerlo, tú también puedes lograrlo. Y ahora sí que no es una cuestión de echarle ganas y ya. Es una cuestión de verdad de tener mucha fortaleza, de trabajar tu conciencia y ahora sí que darle a todo, con todo, a lo que conlleva sanar. Exacto. Y también, bueno, esta parte, ¿no? Lo que mencionabas, permitámonos sentir y sobre todo hablemos, porque si nosotros nos queremos quedar callados, híjole, a veces eso también juega pues mucho en contra, ¿no? Y hoy en día afortunadamente hay tantas personas, hay tantas herramientas que antes no es que no existieran, sino que no se hablaba. Y que entonces afortunadamente hoy estamos en esta época, en esta era, donde tenemos afortunadamente al alcance varias de estas herramientas o de estas opciones que nos pueden ayudar. Y justamente va de ahí, de no quedarnos callados, pedir ayuda y no sentir que estamos mal o que nos van a ver como los loquitos de la familia o no. Es justamente hablarlo porque así podemos conseguir ayuda, obtener a alguien que nos guíe, a alguien que nos ayude a sanar. Y justamente, pues, es mucho mejor que quedarnos callados, que estar con eso siempre en la cabeza. Y porque, pues, en cierto punto te sientes mal, ¿no? De decir lo que mencionabas, soy una carga o ni siquiera ayudo en nada. Pero justamente es por a lo mejor no trabajarlo o por a lo mejor no pedir ayuda. Entonces, obviamente hay veces que siguen los estigmas con la familia, con los amigos.
pero hay muchas otras personas, nosotros que generamos contenido, que a lo mejor no tenemos millones de seguidores, pero a lo mejor conocemos a alguien que puede ayudar a otra persona. Y eso es lo valioso y lo que más me gusta de este tipo de proyectos, que podemos ayudar a otras personas no solo con nuestra voz, sino a lo mejor con el contacto de alguien que te pueda ayudar, que a lo mejor no va a ser gratis, pero a lo mejor puedo conseguir que sea un poco más barato, o no sé, cualquier cosa. Creo que es muy padre lo que podemos hacer y lo que podemos lograr, pero siempre pidiendo ayuda. Totalmente, sí, la verdad es que muchas veces nos hacen sentir justo como invalidados, juzgados o como si no estuviéramos completos. O sea, la realidad es que ya estamos completos, solo que a veces nos desarmamos un poco. Entonces la cuestión de aquí es ir juntando pieza por pieza para encontrar esa raíz de la que tanto les hablo, y a partir de esa raíz encontrar el equilibrio de todo que es, o sea, de todo aquello que está en tu vida, porque yo sé que hay cosas que de plano dices, como les dije, o sea, descubrir traumas, darte cuenta de que la realidad no es tal cual es, o sea, obviamente eso te va a desequilibrar emocionalmente, pero hay cosas que ya no se pueden cambiar, pero sí puedes mejorar y sí puedes ayudar a las personas a tu alrededor. Entonces es ayudarlos para ayudarte. Entonces ahí es donde vas a empezar a encontrar tu equilibrio. En mi caso, de esa manera es la que yo lo he encontrado, pero tú encuentra tu equilibrio, tú encuentra tu motivo, tú encuentra tu propósito, simplemente escuchando este tipo de contenido, buscando personas, viendo videos en internet. O sea, yo encontré hasta una comunidad que se llama Vive Sin Ansiedad. O sea, yo encontré en internet a esta comunidad de un chico que es español, que él vivió como por 10 años con ansiedad, de que no salía, no trabajaba, vivió con su mamá y no podía. Y él inició algo más o menos parecido a esto y tiene una grandísima comunidad, tiene audiolibros, tiene una aplicación, así búsquenla, Vive Sin Ansiedad. Tiene conferencias, o sea, es algo padrísimo que él hecho a partir de sus heridas, las convirtió en luz para muchas personas. Entonces, hagámoslo. Sé que da miedo, o sea, de verdad da mucho miedo darse cuenta que las cosas no son como ese cuento de hadas o esa historia padrísima que te cuentan en los libros o en las películas, pero al final es tu realidad. Entonces hay que saber qué hacer con lo que tenemos. Así es, creo que ha sido un capítulo muy, pues, reflexivo, o por lo menos para mí, espero que para muchas personas que nos están escuchando también lo sea, porque si a lo mejor afortunadamente yo no he padecido ningún ataque de ansiedad o cualquiera de esas cosas, y que me imagino, y que a lo mejor lo que yo me imagino no es nada comparado a lo que realmente es, pero justamente seguramente hay alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, que padece lo mismo, que pasa por algo similar, y qué padre que podamos conversar esto ya sin tantos tabúes, sin tanto freno, ¿no? Creo que es de lo más padre que pues me he dado cuenta que hemos ido avanzando, ¿no? Y que hoy por hoy ya hay muchas cosas que se pueden hablar que antes no, y que muchas de esas cosas están ayudando a la gente a sanar, ¿no? Y justamente pues este episodio creo que no es la excepción. Muchas gracias. Y pues antes de dar el cierre, pues cuéntanos un poquito de tus proyectos, de dónde te puede escuchar la gente, dónde te puede ver, todo lo que estás haciendo ahorita. Ay, gracias amigo, de verdad muchas gracias por el espacio, gracias a todos los que nos vieron o escucharon el día de hoy, la verdad estoy sumamente agradecida de estas plataformas. Serás próximamente bienvenida en Consciente Inconsciente, pero Gracias. Bueno, les cuento para quienes no me conocen, pues yo también tengo un podcast, pero más que podcast se ha convertido en una comunidad. Me puedes encontrar como CI-podcast, ya sea en Instagram y en TikTok. También estamos en Facebook y en YouTube y en Spotify y todas las plataformas de audio como Consciente Inconsciente Podcast. Actualmente cuento con 3 temporadas de podcast. Ahí puedes encontrar episodios de cualquier tipo de herramienta, de todo tipo, ya sea de salud mental o también te hablo mucho de temas espirituales. También tengo una sección de reflexiones. También inicié a grabar unos videos en YouTube, pues a ver qué tal nos iba y pues vamos bastante bien. Y próximamente, bueno, yo creo que ya lo anuncié, es que amigues,
en fechas, luego no sabemos, pero también voy a iniciar con un emprendimiento que me gustaría mucho que se vayan a checar. Aquí Orsen les va a dejar todas mis redes sociales, pero está como The Witch Love. Ahí voy a estar vendiendo varias cosas que puede ser de su interés, que también sirven como herramienta en este proceso del que les hablo. Y pues nada, todos los jueves me conecto con ustedes en Instagram, hago un en vivo para platicar y para practicar el desahogo emocional. También cuento con una cartera de psicólogos que es muy amplia, ya sea en línea o presencial aquí en Ciudad de México. Pero bueno, amigo, esas son mis redes sociales y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon y vieron el día de hoy. Así es, ¿no? Y nuevamente, pues gracias a ti por aceptar estar de nueva cuenta, porque justamente igual si no han visto, bueno, si no han escuchado el capítulo de la temporada 3 donde hablamos o leímos más bien una carta a nuestros padres, pues igual se pueden ir a dar una vuelta. Otro capítulo que bueno, fue muy emotivo, muy bonito, pero creo que el de hoy también fue muy padre y te agradezco mucho, no solo por eso, por venir hasta acá, porque pues bueno, la verdad es que es algo que ya tenemos muchísimas ganas desde que coincidimos en internet, porque nos conocemos justamente a raíz del podcast, no somos amigos de antes ni nada, y es muy padre y muy bonito el poder coincidir de esta forma, y que hoy por hoy pues bueno, ya estamos aquí en vivo y a todo color. Y pues me siento de verdad muy feliz. Y obviamente pues invitarles a todos pues que sigan Azul. Tiene de verdad mucho contenido de calidad. Y obviamente igual pues todas sus redes sociales van a estar anunciadas aquí en el video, van a estar en el Instagram y pues todo. De verdad estoy muy feliz, emocionado de que estuviste de nueva cuenta aquí, pues muchas gracias. Y obviamente pues igual para todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, gracias por acompañarnos una semana más en este podcast. Estoy feliz, estoy emocionado, estoy contento, estoy echando chispas, la verdad, porque es algo que me gusta mucho hacer y que sé que a ustedes también les gusta. Así que pues nada, recuerden que ya estamos en todas las plataformas digitales, nos pueden escuchar todos los miércoles un episodio nuevo y los viernes en YouTube. Así que pues nada, creo que tenemos una cita la próxima semana. Soy Orsen Roldán, nos acompañó el día de hoy Azul Rivera y nos vemos muy pronto en esto que es En Muchas Palabras.